¿Qué pasaría si te dijera que algunas de las mentiras más peligrosas sobre tu salvación están siendo predicadas dentro de la iglesia? Y peor, suenan bíblicos, citan las Escrituras, hablan de Jesús, llenan auditorios, pero debajo de los sermones pulidos y la música emocional esconden una verdad aterradora. No todos los mensajes que usan la Biblia están enseñando el Evangelio de Jesucristo. De hecho, algunos de ellos están diseñados para hacer lo contrario, alejarte del arrepentimiento, la santidad y la rendición. Satanás no siempre ruge como un león, a veces susurra a través de un púlpito. Hoy voy a exponer 5 enseñanzas que se están extendiendo por las iglesias como el incendio forestal, enseñanzas que se ven inofensivas, incluso amorosas, pero están adormeciendo lentamente a los creyentes a la verdad. Estos no son mensajes que escuchará en los sermones de fuego infernal o las reuniones de culto. Estas son enseñanzas que probablemente hayan escuchado de pastores populares, líderes de adoración, tal vez incluso sus propios mentores espirituales. Pero el hecho de que un mensaje sea común no significa que sea correcto. La Biblia nos advierte en 2 Timothy 4:3 que las personas buscarán maestros que les digan lo que quieren escuchar, y estamos viviendo en ese momento. Tal vez lo has sentido, algo apagado en el sermón, algo que falta en el mensaje. Tal vez te hayas preguntado por qué la cruz, el pecado o el arrepentimiento ya rara vez se mencionan. Eso no es una coincidencia. Esa es la estrategia. El arma más grande del enemigo no siempre es la tentación, es la distorsión. Y en este momento, millones están siendo engañados porque el mensaje suena bien, pero le falta lo que salva. Necesitas escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. Entonces, si alguna vez has preguntado, ¿realmente me alimentan la verdad? ¿El mensaje que escucho realmente me lleva más cerca de Dios? Quédate conmigo. Este video podría ser la llamada de atención por la que su alma ha estado rezando. Y confía en mí. Una vez que veas estas 5 enseñanzas para lo que realmente son, nunca volverás a ver un sermón para sentirse bien de la misma manera. Deja un comentario en este momento si alguna vez has sentido que algo predicado no se sentó bien en tu espíritu, y asegúrate de ver este video hasta el final, porque la última enseñanza que revelamos podría ser la misma que creías toda, tu vida. Hay una realidad escalofriante que la mayoría de los feligreses no quieren enfrentar. No todo lo que se predicó desde el púlpito está realmente alineado con la Biblia. Algunas enseñanzas suenan tan bien, muy reconfortantes y tan inspiradoras, pero son trampas hábilmente diseñadas. Se visten en las Escrituras, citan a Jesucristo, hablan de amor de Dios y, sin embargo, debajo de la superficie, llevan un mensaje que lleva a las personas lejos de la cruz. Así es exactamente como funciona el engaño. No grita herejía, susurra la comodidad. Y en el mundo de hoy, muchos creyentes consumen veneno espiritual pensando que es verdad, simplemente porque se le presenta carisma, elocuencia y algunos versos bíblicos tomados de contexto. El apóstol Pablo advirtió sobre esto en 2 Corintios 11, 14-15, recordándonos que incluso Satanás se disfraza como un ángel de la luz, y sus sirvientes hacen lo mismo, predicando un evangelio que se siente bien, pero termina en ruina. Una de las cosas más peligrosas de estas enseñanzas es que a menudo son difíciles de detectar. No vienen con una etiqueta de advertencia. De hecho, generalmente son entregados por líderes respetados, predicadores populares o personas influyentes, muy queridas que sinceramente creen que están haciendo el bien. Pero la sinceridad no es la medida de la verdad. La Escritura es. Es por eso que la Biblia hace que los creyentes sean exigentes repetidamente, prueben cada espíritu. 1 Juan 4:1. Y busque a las Escrituras diariamente como los bereans, Hechos 17:11. Sin discernimiento, los cristianos pueden ser desviados por mensajes que priorizan el deseo humano sobre la instrucción divina. Muchas iglesias de hoy priorizan ser relevantes y identificables, incluso si eso significa diluir el evangelio para evitar la ofensa. Pero la verdad no siempre es cómoda, y el camino de Jesucristo nunca fue sobre popularidad.
Cuando una iglesia deja de predicar sobre el pecado, el arrepentimiento y la cruz, y en su lugar se centra únicamente en la autoestima, la felicidad personal y el éxito terrenal, ya no guía a las personas a Dios, sino lejos de Él. La fe que nos transforma está arraigada en el Evangelio completo. La santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, el sacrificio de Jesucristo y el llamado a la rendición. Cualquier cosa menos que esto es un evangelio falsificado. Como advierte Gálatas 1:6-9, cualquiera que predice un evangelio diferente, incluso si suena bien, está bajo una maldición. Ese no es un mensaje que muchos quieren escuchar hoy, pero es necesario porque la eternidad está en juego. No es suficiente sentirse inspirado, debes ser salvado. Algunas de estas enseñanzas atraen a nuestros antojos más profundos: comodidad, afirmación, control. Por eso son tan poderosos. Un mensaje que te dice que Dios solo quiere que seas feliz, que eres perfecto como eres y que no necesitas cambiar, suena maravilloso. Pero no es el mensaje de la cruz. Jesús dijo: quien quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismos y tomar su cruz y seguirme. Mateo 16:24. Eso no es autocomplacencia, eso es la rendición. El verdadero evangelio no atiende a la carne, lo crucifica, y al hacerlo, libera el espíritu. La fe que evita el desafío no es la fe en absoluto, es adulación. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos saber cuándo estamos engañados? La respuesta radica en la intimidad con Dios y su palabra. Si no conoce la Biblia, no reconocerá cuándo se retuerce. Si no caminas cerca con Jesucristo, no te darás cuenta cuando el mensaje se aleja de Él. Y si no le preguntas al Espíritu Santo el discernimiento, enamorarás de cualquier cosa que suene espiritual. Por eso es hora de despertarse. No todos los mensajes cristianos están centrados en Cristo. No todas las cotizaciones bíblicas se usan correctamente. Y no todos los predicadores están predicando el Evangelio de Dios. Las mentiras más efectivas son las que se parecen a la verdad, lo que nos lleva a la primera enseñanza peligrosa que debemos exponer. Si hay una frase que ha hecho eco en los púlpitos modernos con una frecuencia creciente, es esta: Dios solo quiere que seas feliz. Suena inocente, incluso suena amoroso. Después de todo, ¿no quiere un buen padre que sus hijos sean alegres? Pero escondido debajo de esta declaración suave, hay una distorsión que cambia toda la base del Evangelio. La Biblia nunca enseña que la felicidad es nuestra mejor vocación. Enseña que la santidad es. Y ese es un camino muy diferente. Jesucristo no prometió una vida de consuelo, prometió una cruz. En Mateo 16:24 dijo claramente: si alguien quiere seguirme, debe negarse. Asimismo, tomar su cruz y seguirme. La felicidad no es un mandato, la obediencia es. Y, sin embargo, esta enseñanza convence a muchos de que la incomodidad es impío, y los juicios son signos de desaprobación divina, cuando de hecho, a menudo son pruebas del fuego refinado de Dios. Cuando alguien cree que la prioridad de Dios es su felicidad, comienza a medir su vida espiritual por su estado emocional. Si no estoy feliz, algo debe estar mal con mi fe. Este es el sutil veneno que lleva a los creyentes a abandonar los caminos difíciles pero necesarios. Podrían alejarse de un matrimonio por el que Dios los llamó para luchar, o dejar un ministerio que Dios los llamó a soportar, simplemente porque ya no se siente bien. Pero la Biblia nos dice que las pruebas producen perseverancia, carácter y esperanza. Romanos 5:3-4. De hecho, a menudo es en nuestros momentos más bajos y más difíciles que nuestra fe se profundiza, nuestra dependencia de Dios agude y nuestra autoridad espiritual madura. La verdadera alegría, del tipo que soporta tormentas, no proviene de evitar las dificultades, viene de caminar con Jesucristo a través de Él. Este mensaje moderno también tuerce el significado de las bendiciones de Dios. Cuando a las personas
se les enseña que el objetivo principal de Dios es su felicidad, comienzan a interpretar cada bendición como material: riqueza, salud, éxito, relaciones. Si esas cosas no están presentes, asumen que algo está mal. Pero en la Biblia, las bendiciones se ven muy diferentes. Paul fue bendecido mientras estaba en prisión. Job fue bendecido incluso cuando todo fue tomado. Jesús fue el más bendecido de todos, pero él era un hombre de penas, familiarizado con el dolor. Isaías 53, 3. La verdadera bendición no es la ausencia de sufrimiento, es la presencia de Dios en medio de la misma. La fe no siempre arregla tu situación, pero anclará tu alma. Esa es la felicidad de la que habla la Biblia, una alegría profunda e inquebrantable arraigada en Dios, no en las circunstancias. Debemos entender que Dios se deleita en nuestra alegría, pero no a costa de nuestras almas. No es el tipo de padre que le da a sus hijos dulces para mantenerlos callados. Él es del tipo que disciplina, los entrena y los moldea a la imagen de Jesucristo. Hebreos 12, 6 nos dice: el Señor disciplina al que ama. Eso no es abuso, eso es amor. Y el amor no siempre se siente como la felicidad. A veces se siente como podado, a veces se siente como convicción, pero siempre lleva a la vida. Cuando buscamos la santidad, la felicidad sigue. Pero cuando perseguimos la felicidad sin santidad, encontramos el vacío. El diablo sabe esto, por eso envuelve la destrucción en el bonito paquete de placer. Él sabe que es más fácil engañar a alguien que piensa que Dios solo habla a través de los buenos sentimientos. Entonces, la próxima vez que escuche un mensaje que promete felicidad, pero que nunca menciona el sacrificio, pausa. Pregúntese: ¿es esto realmente por lo que Jesús murió? ¿Vino solo para facilitar mi vida o para hacerme más como Él? Cuando reducimos el Evangelio a un eslogan motivador, lo robamos de su poder. La fe real no siempre conduce a sonrisas y sol, a veces conduce a través del valle de la sombra de la muerte. Pero aquí está la promesa: Dios camina contigo. Eso es mejor que la felicidad. Eso es santidad con presencia. Y a medida que continuamos, hay otro mensaje igual de peligroso, uno que coloca los sentimientos por encima de la verdad. En un mundo gobernado por las emociones y guiado por la experiencia personal, no sorprende que muchos creyentes caigan en esta trampa. Si se siente bien, debe ser de Dios. A primera vista, esto parece espiritual, incluso intuitivo. Suponemos que un sentimiento pacífico significa aprobación divina, y que la incomodidad debe indicar que algo está mal. Pero la Biblia nos da una advertencia aleccionadora en Jeremías 17, 9. El corazón es engañoso por encima de todas las cosas y desesperadamente malvada. ¿Quién puede saberlo? Los sentimientos no son hechos. Las emociones son reales, pero no siempre son confiables. Satanás no necesita aparecer con cuernos y fuego. A veces, todo lo que necesita hacer es susurrar una mentira que se sienta cierto. Así es como Eve fue engañado. La fruta se veía bien, deseable, incluso beneficiosa. Pero no fue la voluntad de Dios. De la misma manera, muchos hoy siguen los impulsos emocionales en lugar de la instrucción bíblica, y los lleva lejos del propósito de Dios. Hay una inmadurez espiritual que se desarrolla cuando a los cristianos se les enseña a seguir sentimientos en lugar de las Escrituras. Comienzan a equiparar la piel de gallina con el Espíritu Santo y la paz con el sí de Dios. Pero seamos claros, algunos de los movimientos más ungidos de Dios comenzaron con miedo, temblor e incluso confusión. Moisés no se sintió listo. Se resistió a la llamada. Esther no se sentía segura. Arriesgó su vida. Jesús en Getsémane no sintió paz. Suda sangre en agonía. Pero todos ellos obedecieron. Y esa es la diferencia. La verdadera fe se mueve a pesar de sentirse, no por eso. La obediencia a menudo viene con rodillas temblorosas. Y a veces, el camino mismo que Dios te llama se sentirá exactamente lo que desea evitar.
porque cuesta algo. Ese costo es donde se forma la fe. Muchos creyentes terminan justificando el pecado simplemente porque se siente natural. Dicen cosas como, Dios me dio estos deseos, o siento paz sobre esta relación, o esta puerta se abrió, por lo que debe ser de Él. Pero no todas las puertas abiertas son de Dios. Algunas son trampas vestidas como oportunidades. En 2 Corintios 11:14, Pablo dice que incluso Satanás se disfraza como un ángel de la luz. Si el enemigo puede cubrir la oscuridad en belleza, lo hará todo el tiempo. Es por eso que los sentimientos son una guía tan peligrosa. Cambian con estaciones, estados de ánimo, hormonas y situaciones. La palabra de Dios, por otro lado, es inmutable. El Salmo 119, 105 dice, Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz a mi camino. Eso significa que no caminamos por lo que se siente brillante, caminamos a la luz de las Escrituras. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nuestros sentimientos contradicen la palabra de Dios? La respuesta es simple, pero no es fácil: rendirse. La fe no es la ausencia de sentimientos, es la decisión de seguir a Dios por encima de ellos. Cuando te sientes asustado pero aún confías. Cuando te sientes tentado pero aún así te resistes. Cuando te sientes incierto pero aún obedeces. Ahí es donde comienza el crecimiento espiritual. Romanos 12:2 nos insta a transformarnos por la renovación de nuestra mente, no nuestras emociones. Ese tipo de transformación no proviene de los cambios de humor. Viene del tiempo en la Biblia, en la oración, en la adoración y en la comunidad. Con otros creyentes que dicen verdad incluso cuando duele. Ese es el tipo de fe que perdura, no una construida en el terreno inestable de las emociones. Si Satanás puede hacer que sigas tus sentimientos, él no necesita convencerte de una mentira, solo necesita mantenerte alejado de la verdad. Y es por eso que este mensaje es tan peligroso. Enseña a los creyentes a usar el corazón como una brújula, en lugar de la palabra de Dios. Pero el corazón puede llevarlo a relaciones, hábitos y opciones que se ven bien, hasta que el daño se haga. Así que no confíes en tus sentimientos para guiarte. Confía en el que te creó. Él habla a través de la Biblia, no a través del estado de ánimo. Y eso nos lleva a otra mentira seductora que está ganando terreno dentro de la iglesia, una que predica el amor sin arrepentimiento. Esta enseñanza podría ser la más engañosa de todas porque usa una capa de compasión. Solo concéntrese en el amor, dicen. No hables del pecado, es negativo, empuja a la gente. Y al principio, suena amable. ¿Quién no querría más amor predicado desde el púlpito? Pero el problema es que cuando el amor se predica sin arrepentimiento, se vacía. Es como ofrecer una cura sin reconocer primero la enfermedad. El amor de Jesucristo no es pasivo, es sacrificio. No evitó el pecado, lo confrontó. No tolera la rebelión, lo redimió. Juan 3:16 dice que Dios amaba tanto al mundo que le dio a su Hijo solo engendrado. ¿Pero por qué le dio? Por pecado. Si no hubiera pecado, no habría habido una cruz. Entonces, ¿cómo podemos predicar la cruz sin mencionar qué lo hizo necesario? En muchas iglesias de hoy, el mensaje ha cambiado, de la transformación a la tolerancia. A las personas se les dice que Jesús los ama tal como son, lo cual es cierto, pero nunca se les dice que los ama demasiado para dejarlos así. Se les dice que celebren quienes son, pero no que se rinden quienes son. Y así, el pecado se convierte en una palabra prohibida, una reliquia del pasado, algo demasiado crítico o anticuado para la fe moderna. Pero la Biblia nunca cambió. Romanos 3:23 todavía dice, porque todos han pecado y se quedan corto de la gloria de Dios. Y 1 Juan 1:9 todavía declara, si confiesamos nuestros pecados, Él es fiel y solo para perdonarnos. La confesión no es la condena, es la puerta de entrada a la libertad. Ignorar el pecado no conduce a la gracia, conduce a la ilusión. El verdadero amor no oculta la verdad, lo revela.
Si vieras a alguien caminando hacia un acantilado, ¿son sonreír y decir, afirmo tu viaje? ¿O gritarías, detente? El verdadero amor interviene. El amor real advierte. Proverbios 27:5 dice, mejor es una reprimenda abierta que el amor oculto. Y Hebreos 12 nos dice que Dios disciplina a los que ama. Entonces, ¿por qué las iglesias evitan lo mismo que abre la puerta a la salvación? Porque la verdad cuesta algo. Hablar sobre el pecado puede ofender a algunos, pero no hablar de ello ofende a Dios. Cuando los pastores priorizan los aplausos sobre la unción y la comodidad, sobre la convicción, el resultado es una multitud, no una iglesia. Pero Jesús no murió para crear fanáticos, vino a criar discípulos. Tenemos que dejar de pensar que la corrección es crueldad. De hecho, algunos de los momentos más que cambian la vida comienzan con una verdad dura. Cuando Jesús se encontró con la mujer atrapada en el adulterio, Juan 8, no la condenó, pero tampoco ignoró su pecado. Él dijo, ve y no pecas más. Ese es el equilibrio. Misericordia y santidad, amor y arrepentimiento. Uno sin el otro está incompleto. Y sin embargo, muchas iglesias hoy enseñan solo un lado. Ofrecen misericordia sin instrucción, aceptación, sin arrepentimiento y gracia sin verdad. Pero Juan 1:14 nos dice que Jesús vino lleno de gracia y verdad. Debemos predicar ambos. De lo contrario, estamos dando a las personas a Jesús falsificado, uno que se consuela pero no limpia. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que solo te concentres en el amor, pregunta, ¿de qué amor están hablando? ¿El que tolera todo o el que murió para transformar todo? Porque el amor de Dios no es una almohada suave para descansar en el pecado, es un fuego que quema todo lo que nos mantiene de él. Y a medida que avanzamos, debemos enfrentar otro mensaje que consuela a las masas, pero contradice las Escrituras por completo. La mentira de que todos van al cielo al final. Pocas mentiras son más reconfortantes, o más peligrosas, que esta. Todos van al cielo al final. Calma la conciencia, elimina la responsabilidad y ofrece esperanza sin sacrificio. Dice, relájate. Dios es demasiado amoroso para juzgar a cualquiera. Pero si esto fuera cierto, la cruz no tenía sentido. ¿Por qué Jesucristo sufriría una muerte brutal si no hubiera consecuencias para el pecado? ¿Por qué hablaría tan a menudo sobre el infierno si nadie fuera allí? La verdad es que esta enseñanza, conocida como universalismo, niega el fundamento mismo del Evangelio. Jesús mismo dijo en Mateo 7, 13-14, amplio es el camino que conduce a la destrucción, y estrecho es el camino que lleva a la vida, y solo unos pocos lo encuentran. Eso no es exclusión, eso es claridad. Dios ha dejado el camino claro a través de la fe, la Biblia, el arrepentimiento y la obediencia. Pero no todos lo eligen. El universalismo elimina la urgencia del Evangelio. Enseña que la predicación, la oración, el evangelismo, incluso el arrepentimiento, son opcionales. Después de todo, si todos terminan en el cielo, ¿cuál es el punto? Pero los apóstoles no sufrieron palizas, encarcelamiento y martirio por un mensaje que no importaba. Soportaron todas las cosas porque sabían que la salvación llegó a través de un nombre, Jesucristo, Hechos 4:12, no a través de la sinceridad, no por ser una buena persona, no a través de la religión o la tradición, solo a través de Jesús y solo por la fe. Hebreos 9:27 dice, se designa para que los hombres mueran una vez, y después de esto viene el juicio. Eso no es metáfora. Esa es la realidad divina. El cielo no es un destino garantizado. Es una promesa para aquellos que son redimidos. Esta enseñanza también socava la justicia de Dios. Si todos van al cielo independientemente de sus acciones, ¿por qué vivir con rectitud? ¿Por qué resistir la tentación? ¿Por qué seguir a Jesús en absoluto? Pero Dios no es solo amor, sino que también es justo. El Salmo 89:14 declara, la justicia y la justicia son la base de su trono.
Un Dios que nunca castiga al pecado no es misericordioso, es injusto. Y un cielo lleno de rebelión impenitente no sería el paraíso, sería un caos. Es por eso que existe el infierno, no como un invento cruel, sino como una separación sagrada. Dios no envía a las personas al infierno. Lo eligen, rechazando el único camino que lleva a la vida. Sus brazos están abiertos, pero sus términos son claros: arrepentirse y creer. Esa es la verdad inquebrantable. El engaño del universalismo prospera en las iglesias impulsadas por la comodidad. Le dice a las familias afligidas que sus seres queridos están en el cielo, no importa cómo vivieran. Asegura a los pecadores que no hay consecuencias, así que sigue pecando. Y reduce la salvación a una vaga sensación de aceptación cósmica, en lugar de una transformación radical del corazón. Pero el Evangelio no es vago. Exige una decisión. Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí». Juan 14:6. Esa afirmación por sí sola destruye el universalismo. No es popular. No es políticamente correcto. Pero es la verdad, y solo la verdad libera a la gente. Entonces, cuando escuchas a alguien decir: «Todos terminan en el cielo», pregúnteles esto: entonces, ¿por qué murió Jesús? Si hubiera otra forma, la cruz era innecesaria. Pero el hecho mismo de que el Hijo de Dios soportó la agonía del Calvario demuestra cuán estrecho y cuán precioso el camino hacia la salvación es realmente. Y en la próxima enseñanza, descubriremos otra estrategia más que el enemigo usa para diluir la verdad en las iglesias de hoy. La afirmación de que la Biblia está desactualizada y ya no es relevante en la cultura moderna. Hay una voz creciente dentro de muchas iglesias hoy en día y se está volviendo más fuerte. La Biblia está desactualizada. La cultura ha evolucionado. Necesitamos reinterpretar las Escrituras a través de un préstamo modernos. Al principio, puede sonar como un progreso, un intento de conectarse con el mundo de hoy. Pero lo que realmente hace es colocar la sabiduría del hombre por encima de la autoridad de Dios. Declara sutilmente que los valores de la sociedad están más iluminados que las verdades eternas de las Escrituras. Sin embargo, la Biblia dice en Isaías 40:8: «La hierba se marchita, la flor se desvanece, pero la palabra de nuestro Dios se destaca para siempre». La verdad de Dios no expira. Sus comandos no se ajustan a las tendencias, y su personaje no está actualizado por la opinión popular. Lo que era santo entonces es santo ahora. Lo que era pecado sigue siendo el pecado hoy, no importa cuánto lo aplaude la cultura. El peligro de esta mentalidad es que trata las Escrituras como una sugerencia, no como un estándar. Las personas comienzan a elegir qué versos aceptan, descartando al resto como contexto cultural o ya no relevante. Dicen cosas como: «Eso fue para entonces», o «Dios no diría eso hoy». Pero la Biblia no es un buffet. No podemos seleccionar solo las piezas dulces y dejar las que nos desafían. En 2 Timothy 3:16, Pablo escribió: «Toda la Escritura es respaldada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y entrenarse en justicia». Todas las Escrituras, no solo las partes que se ajustan a los valores modernos. Cuando las iglesias comienzan a alterar la Biblia para complacer a las personas, dejan de predicar el Evangelio y comienzan a predicar el humanismo con un filtro religioso. Este engaño incluso ha llevado a algunos líderes a torcer las Escrituras para apoyar el pecado, en lugar de llamar a las personas. Reinterpretan los claros comandos bíblicos para alinearse con los movimientos políticos, las ideologías sociales y las presiones culturales. Pero Jesús no vino a cumplir con el mundo, vino a enfrentarlo. Y su mensaje nunca fue destinado a mezclarse. Romanos 12:2 nos dice: «No se ajuste al patrón de este mundo, sino que se transformaran por la renovación de su mente». Esa no es una sugerencia suave, es un grito de batalla.
El Evangelio no es solo una historia para admirar, es una verdad ser obedecida. Y cuando las iglesias diluyen esa verdad en aras de la relevancia, intercambian un impacto eterno por los aplausos temporales. Aquellos que dicen que la Biblia está desactualizada, a menudo revelan más sobre sus corazones que la palabra misma. Mas no están tratando de honrar a Dios, están tratando de evitar la convicción. La Biblia no envejece, expone. Y para quienes viven en rebelión, esa exposición se siente incómoda. Pero la incomodidad no es opresión, es invitación. Dios convence a corregir. Él llama a la gente a llamarlos. Su verdad no cambia con el tiempo porque su naturaleza no cambia. Hebreos 13:8 declara: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si no ha cambiado, tampoco tiene su palabra. La cultura puede evolucionar, pero la verdad permanece. Entonces, la próxima vez que escuche a un predicador descartar un pasaje diciendo, «Eso fue para otro momento», recuerde esto: la verdad no se basa en el tiempo, se basa en el carácter de Dios. Y Él no evoluciona, reina. La verdadera pregunta no es si la Biblia está desactualizada, es si estamos dispuestos a someterse a Él. Y es por eso que estas enseñanzas son tan peligrosas. Suenan razonables, incluso compasivos, pero como exploraremos a continuación, su efectividad radica en lo bien que atraen a los deseos humanos y cuán sutiles torcen el diseño original de Dios. El engaño rara vez se anuncia con una advertencia. No viene con cuernos. Se viene vestido como esperanza, sabiduría e incluso fe. Eso es lo que hace que estas enseñanzas sean tan peligrosamente efectivas. No son mentiras obvias, son verdades parciales. Y una verdadera verdad envuelta en lenguaje religioso a menudo es más destructivo que una herejía descarada. ¿Por qué? Porque parece seguro, suena bíblico, cita las escrituras pero fuera de contexto. Avanza la emoción, pero ignora la convicción. Y sobre todo, atrae a lo que el corazón humano ya quiere: comodidad, aprobación y control. Es por eso que Paul advirtió en 2 Timothy 4:3-4 que llegaría un momento en que la gente no soportará una doctrina sólida, pero de acuerdo con sus propios deseos, aparecerán sus oídos de la verdad. Ese momento no viene, está aquí. La efectividad de estas falsas enseñanzas radica en su capacidad para sonar amoroso mientras niega la verdad. Ofrecen una versión de Jesús que nunca enfrenta el pecado, nunca requiere arrepentimiento, nunca habla de sacrificio. Este Jesús existe solo para validar sus sentimientos, cumplir sus sueños y bendecir sus preferencias. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. El verdadero Jesús volcó mesas en los templos, Mateo 21:12, gritó hipocresía, Mateo 23, y les dijo a sus seguidores que tomaran su cruz, Lucas 9:23. Amaba con un amor feroz, uno que salva y santifica. Pero las falsas doctrinas despojan a Jesús de su autoridad y lo convierten en una figura motivadora en lugar del Rey Rescate. Y la gente lo acepta porque se siente seguro. Hace que la religión sea más fácil de digerir, pero también espiritualmente impotente. Otra razón por la que estas enseñanzas funcionan tan bien es porque a menudo son presentadas por personas que parecen confiables. Hablantes carismáticos, comunicadores talentosos, autores influyentes. Incluso pueden citar la Biblia con fluidez. Pero la influencia no es igual a la unción. Y la popularidad no garantiza la verdad. Al enemigo no le importa si asiste a la iglesia, siempre y cuando el evangelio no sea predicado. No necesita quemar Biblias, solo para torcerlas ligeramente. Es por eso que en Gálatas 1:6-9, Pablo advirtió que incluso si un ángel del cielo predicó un evangelio diferente, deberían ser rechazados. Eso muestra cuán serio es esto. La estrategia favorita del diablo no es eliminar el mensaje, sino ajustarlo, muy ligeramente, hasta que ya no salva. Y luego está la manipulación emocional. Muchos de estos mensajes se entregan con música de fondo, historias que tiran del corazón y momentos poderosos que se sienten divinos.
Pero las emociones no equivalen a la verdad. Puedes llorar en una película y sentirte espiritual, pero eso no lo hace santo. La presencia de lágrimas no confirma la presencia de Dios. Lo que confirma la verdad es la alineación con las Escrituras y la transformación de la vida. Si un mensaje te hace sentir bien pero te deja sin cambios, algo falta. El Evangelio no solo inspira, se rompe, reconstruye y santifica. Cualquier cosa menos es solo una actuación. Y demasiadas iglesias han reemplazado el altar con un escenario. Entonces, ¿por qué estas enseñanzas son tan efectivas? Porque les dicen a la gente lo que quieren escuchar, con la Biblia suficiente para sonar bien. Pero a medida que avanzamos, es hora de ver lo que realmente faltan estos mensajes. Porque la parte más peligrosa de una mentira no es lo que dice, es lo que deja fuera. Y el verdadero Evangelio tiene no negociables que no se pueden ignorar. Aquí está el corazón del asunto, las piezas faltantes. Estas enseñanzas pueden sonar espirituales, pero omiten los mismos ingredientes que hacen que el Evangelio sea poderoso. Predican la aceptación, pero no el arrepentimiento. Hablan de bendiciones, pero no de rendición. Ofrecen gracia, pero nunca mencionan la cruz. Y cuando estas no negociables se dejan fuera, el mensaje deja de ser el Evangelio y se convierte en algo completamente diferente, algo que puede llenar bancos, pero no transformar las almas. Así que caminemos por lo que falta. Primero, arrepentimiento. Hechos 3:19 dice: «Déjate entonces y recurre a Dios para que tus pecados puedan ser eliminados». El arrepentimiento no solo admite que has hecho mal, sino que se aleja del pecado. Cambia de dirección. Es un giro en U espiritual. Y sin ella, la salvación se convierte en nada más que una ilusión reconfortante. A continuación, nos perdemos la rendición. La idea de que Jesús es Salvador, pero no el Señor, es ajeno a las Escrituras. Romanos 10:9 dice: «Si declaras con tu boca, Jesús es Señor, y cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvado». Lordship significa propiedad total. Significa que Jesús tiene autoridad sobre sus relaciones, su dinero, su tiempo, sus decisiones. Pero muchos mensajes modernos se detienen por debajo de eso. Presentan a Jesús como entrenador de vida, no un rey. Preguntan: ¿qué haría Jesús por ti? En lugar de: ¿qué te está llamando Jesús a acostarte? La verdadera salvación no sucede sin rendirse. La cruz no es un encanto, es una vocación. ¿Otro elemento faltante? Santidad. Hebreos 12:14 nos da una palabra aleccionadora. Sin santidad, nadie verá al Señor. No se trata de la perfección, se trata de la separación. La santidad significa ser separado, caminar en obediencia, rechazar el pecado y alinear tu vida con el carácter de Jesucristo. Pero eso no se vende bien en una cultura obsesionada con la libertad y la autoexpresión. Entonces las iglesias permanecen en silencio. Predican la identidad sin integridad, destino sin disciplina. Pero la santidad no es opcional, es evidencia de transformación real. Si no hay hambre de pureza, no hay convicción sobre el pecado, no desea ser más como Cristo, entonces algo está mal con el fundamento de esa fe. También nos perdemos el poder de la cruz, no solo como símbolo, sino como una fuerza espiritual. Colosenses 2:15 dice que a través de la cruz, Jesús desarmó principados y poderes, haciendo un espectáculo público de ellos. La cruz es donde el pecado fue aplastado, la vergüenza fue silenciada y Satanás fue derrotado. Pero hoy, muchas iglesias minimizan la cruz porque es demasiado gráfica o demasiado intensa. Prefieren sermones limpios con terminaciones suaves. Pero no hay resurrección sin crucifixión, y no hay salvación sin sangre. La cruz no es una decoración, es la línea divisoria entre la vida y la muerte, la verdad y el engaño, el cielo y el infierno. Sin ella, solo estamos hablando motivador. Por último, nos estamos perdiendo la urgencia de responder, arrepentirse, vivir entregada, seguir a Jesús con todo. Muchos mensajes de hoy actúan como el tiempo es ilimitado.
como la eternidad es un concepto vago para tratar más adelante. Pero 2 Corintios 6:2 dice: ahora es el momento del favor de Dios, ahora es el día de la salvación. No mañana, no cuando es conveniente, ahora. El verdadero evangelio exige una respuesta, y eso es exactamente lo que evitan estas falsas enseñanzas. Porque un evangelio sin un llamado a la acción es fácil de escuchar y fácil de olvidar. Pero a medida que continuamos, nos equipemos con herramientas prácticas para detectar estos mensajes falsos antes de que se extiendan aún más. Una cosa es saber que existe el engaño, otro es reconocerlo cuando está en su propia iglesia. Eso es lo que hace que la enseñanza falsa sea tan peligrosa. No siempre viene del exterior. A menudo proviene del escenario que la gente confía más en el escenario. Es por eso que el discernimiento no es opcional, es esencial. Y comienza con un principio. No siga el carisma, siga la fruta. Jesús dijo en Mateo 7:16: los conocerás por sus frutos. No por su popularidad, no por su calidad de producción, ni siquiera por su capacidad para citar la Biblia, pero por el fruto espiritual de sus vidas y enseñanzas. ¿La gente se arrepiente? ¿Se está abordando el pecado? ¿Se predica la santidad? ¿Está Jesucristo exaltado por encima de todo? Si no, algo está mal. La siguiente herramienta para el discernimiento es comparar todo con las Escrituras. Hechos 17:11 nos dice que los bereanos eran más nobles porque examinaron las Escrituras diariamente para ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Y este era Paul, el apóstol. Si probaron a Paul, sin duda deberíamos probar a todos los predicadores modernos, sin importar cuán famosos, identificables o inspiradores parezcan. Abra su Biblia durante el mensaje. No solo resalte el verso que leen, lea los versos antes y después. Hacer las cuestiones. ¿Es este el contexto completo? ¿Esto me está señalando para rendirme? Esto se alinea con todo el consejo de Dios. La Biblia no es una decoración, es su protección. Otra clave es preguntar qué falta en el mensaje. A veces, no es lo que se dice, es lo que se está quedando fuera. ¿Están hablando del pecado, arrepentimiento, la cruz, santidad? ¿O el mensaje es solo una motivación para sentirse bien envuelta en el idioma cristiano? Si cada sermón termina con eres suficiente, pero nunca menciona debes nacer de nuevo, Juan 3:3, esa es una bandera roja. La transformación real requiere confrontación. Una iglesia que nunca te desafía no te lleva a Jesús, es entretener tu carne. El Evangelio consuela a los afligidos, sí, pero también aflige a los cómodos. No olvides el papel del Espíritu Santo en el discernimiento. 1 Corintios 2:14 dice que las verdades espirituales se discernen espiritualmente. Eso significa que no puedes confiar solo en el intelecto. Necesitas intimidad. Pase tiempo en oración antes de escuchar un sermón. Pregúntele al Espíritu Santo. Revela lo que es verdad. Déjame escuchar tu voz, no solo las palabras del predicador. Cuanto más se acerca con Dios, se vuelve más clara falsa enseñanza. Comenzarás a sentirlo en tu espíritu, ese giro sutil, ese enfoque descentrado, esa urgencia faltante. Eso no es paranoia, eso es protección. Dios quiere que sus hijos sean agudos, no solo sinceros. Por último, manténgase enraizado en la comunidad bíblica. No solo consumas contenido, descúbralo. Pregunte a otros creyentes maduros lo que piensan. Trae enseñanzas cuestionables a la luz, porque cuando estás aislado, eres más vulnerable al engaño. Pero cuando caminas en la luz, en oración, escrituras y comunidad, te vuelves más difícil de engañar. La falsa enseñanza no florece donde la verdad es amada, probada y hablada en voz alta. Y a medida que nos preparamos para cerrar este viaje, hay una última llamada que cada creyente debe escuchar. Una advertencia para nunca ser engañada por un mensaje que suena bien, pero elimina lo que salva. Esta es la llamada final, y es urgente.
No todas las mentiras parecen una amenaza. A veces, viene vestido de belleza, envuelto en elocuencia, goteando de inspiración. Pero no se deje engañar por un mensaje que te hace sentir bien mientras te aleja de la verdad. En esta era del consumismo espiritual, muchos mensajes han sido hechos para aplausos, no de transformación. Exaltan al oyente, no a Jesucristo. Ofrecen comodidad, pero evitan la convicción. Susurran: eres perfecta tal como eres, mientras que la Biblia nos llama a morir a nosotros mismos y a nacer de nuevo. Gálatas 2:20. Si un mensaje elimina la cruz, elimina la salvación. Si niega el arrepentimiento, niega el acceso a la gracia. Y si levanta el hombre más de lo que levanta a Dios, no es el Evangelio. El engaño más peligroso es el que es casi cierto. Eso es lo que Satanás hizo en el jardín. No negó la palabra de Dios, la distorsionó. Génesis 3, 1, 5. Y todavía lo hace hoy. Toma las Escrituras, la gira lo suficiente y la alimenta de regreso a la iglesia con una sonrisa. Y debido a que suena bíblico, la gente lo traga todo. Pero al igual que la comida envenenada, puede tener un sabor dulce, pero destruirte lentamente. Es por eso que Jesús advirtió en Mateo 24:24 que los falsos profetas vendrían e incluso engañarían a los elegidos, si es posible. No se trata de si viene el engaño, se trata de si lo reconoces. Es por eso que necesitamos un discernimiento arraigado en la Biblia, alimentado por la oración y confirmado por el Espíritu Santo. En este momento, es una bifurcación espiritual en el camino. Has escuchado las enseñanzas que conducen al engaño. Has visto lo que falta en esos mensajes. Has aprendido cómo identificarlos y protegerse contra ellos. Pero aquí está la pregunta. ¿La aplicarás? ¿Filtrarás lo que escuchas, lo que crees y lo que compartes con los demás? Porque la falsa enseñanza no solo te hace daño, se extiende a través de ti. Y cada creyente tiene la responsabilidad de defender el Evangelio, no solo recibirlo. Jude 1:3 nos insta a competir por la fe que una vez fue entregada a los santos. Eso significa que no somos solo oyentes pasivos, somos vigilantes en la pared. No dejes que un bonito sermón te arrullue al sueño espiritual. No dejes que un momento emocional reemplace la verdad eterna. La palabra de Dios es más nítida que cualquier espada de dos filos, Hebreos 4:12, y divide lo que se siente bien de lo correcto. Reduce la cultura, la opinión y el emocionalismo. Así que déjalo cortar, déjalo condenar, deja que te cambie, porque la verdad no llega a favorecer, llega a gratis. Y Jesús dijo: sabrás la verdad, y la verdad te hará libre. Juan 8:32. Pero solo si lo eliges, solo si rechazas las mentiras recubiertas de azúcar y abraza el costoso, hermoso y vital gospel. Así que aquí está el desafío: examinar todo. No se deje engañar por cómo suena algo. Pruebe cómo se alinea con la palabra de Dios. Y recuerde, al enemigo no le importa si amas la iglesia, cantas canciones de adoración o llevas una Biblia, siempre y cuando nunca vivas la verdad que hay en ella. Pero hoy has estado equipado. Has visto a través de la niebla. Y ahora es hora de caminar en claridad, audacia y compromiso inquebrantable con el verdadero Evangelio de Jesucristo. Porque lo que está en juego no es solo la teología, es la eternidad. Ahora que has visto la verdad detrás de estas 5 enseñanzas, tengo que preguntarte, ¿cuál has escuchado más en tu iglesia? O peor, ¿cuál has creído? Deja tu respuesta en los comentarios ahora mismo. Expongamos el engaño juntos y ayudemos a otros a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Si este mensaje agitó algo dentro de usted, si le hizo pensar más profundamente en lo que está escuchando todos los domingos, no se desplace. Suscríbase ahora y presione esa campana de notificación para que nunca se pierda otro video que descubre los peligros ocultos dentro del cristianismo moderno. Esto es más que contenido. Esta es la guerra espiritual. Y no lo olvides. El próximo video en tu pantalla revelará aún más verdad que el enemigo no quiere que sepas. Haga clic ahora y da el siguiente paso para proteger tu alma con el poder de la palabra.
Soy Marco, y te veré en el próximo video. Manténgase afilado, manténgase en tierra, y nunca se conforma con un evangelio sin una cruz.